Capítulo 11. Aunque las llamas de su pasión ardan hasta los huesos. Ruby Etoile Redmayne tenía 10 años cuando conoció al amor de su vida. Como hija de uno de los 4 duques del imperio, disfrutó de una educación inimaginablemente privilegiada como Redmayne. Nacida con una capacidad atlética excepcional, destacó en el manejo de la espada y la equitación. Su habilidad con la espada eclipsaba la de sus 3 hermanos menores, lo que hacía las delicias del duque. De vez en cuando, bromeaba diciendo que, en lugar de casarla, prefería hacerla su heredera y adoptar un yerno en la familia. Los que lo escuchaban entendían que se trataba de la jactancia hiperbólica de un padre orgulloso, pero algo en su tono siempre hacía que no pudieran descartar del todo sus comentarios. Ella misma era muy consciente de las expectativas de su padre. Aunque era joven, se esforzaba por igualarlas y superarlas. Nacida con todos los ingredientes de un héroe, el mundo debería haber sido su ostra. Sin embargo, su vida dio un vuelco el día que acompañó a su padre en una inspección rutinaria del ejército. Hay mucha gente aquí que parece muy fuerte, padre. Jajaja, ciertamente los hay. Míralos bien, ¿no te excita ver a estos grandes hombres en toda su poderosa gloria? El interés de su padre por reunir soldados de calidad era tan intenso que tenía un apodo, caza de cabezas de Redmayne, como todos los buenos entusiastas. Cuando se le presentaba el objeto de su fascinación, el duque se emocionaba como un niño con su juguete favorito. Recorrieron el ejército hasta que su padre tuvo que marcharse a una reunión con la cúpula militar. Si te aburres, haz que te den un caballo y sácalo a pasear, dijo antes de partir. Ruby siguió su consejo y se dirigió a los terrenos de equitación. Habiendo acumulado no poca experiencia ecuestre, la perspectiva de estar a caballo no era nada nuevo. No pensó mucho en ello, pensando que se limitaría a cabalgar como de costumbre y a matar el tiempo. Sin embargo, hubo un accidente. El caballo que montaba perdió la calma de repente y comenzó a correr de forma salvaje. Oye, tú, para. No puedes, he dicho que pares. Tratando de hacer que el caballo desbocado se calme, tiró de las riendas con todas sus fuerzas. El caballo, asustado por el repentino tirón, se encabritó violentamente. Sintió que salía volando. El mundo giró sobre su eje. El sonido desapareció. El tiempo pareció ralentizarse mientras el suelo se acercaba cada vez más. Cerró los ojos con fuerza y su cuerpo se congeló. El maestro de la espada con el que se había entrenado le había enseñado a frenar una caída, pero todo sucedió demasiado rápido. Demasiado de repente. No pudo hacer que su cuerpo se moviera como ella quería. Lo único que pudo hacer fue apretar los dientes y esperar el dolor que inevitablemente la asaltaría. Y entonces se detuvo. Simplemente, se detuvo, su cuerpo colgando inmóvil en el aire. La comprensión se le escapó. No pudo más que mirar fijamente al suelo inmóvil, con el cuerpo todavía rígido preparándose para el impacto. ¿Estás bien, señorita? La voz profunda y retumbante de un hombre entró en sus oídos. Con cautela, abrió los ojos para descubrir. ¡Guau! Es tan grande. Vanos, su torpe sonrisa era claramente un intento de no asustar a la chica que acababa de salvar de una mala caída. Ella nunca olvidó ese día. Lo que sintió, el palpitar de su corazón y la opresión de su pecho, nunca la abandonó. Podría no haber sido nada especial. Solo un enamoramiento infantil sin sentido. Igual que muchas chicas de su edad experimentaban momentos fugaces de romance que estaban muy lejos de la realidad. Un sabor ilusorio del amor. Pero para Ruby ese sentimiento no se desvaneció en un recuerdo en tono sepia de la pasión infantil. Creció. Brillaba. Como una pieza de un tesoro aureolado, cuyo brillo solo se intensifica con el tiempo. Yo, tengo que volver a encontrarme con él. Verlo. Hablar con él. Y entonces, poco a poco, discretamente, ese deseo singular suplantó a todos los demás, convirtiéndose en el propósito mismo de su vida. A medida que crecía y empezaba a entender el funcionamiento interno del ejército, se involucró en los asuntos del Ministerio de la Luna de Ébano. Ella tenía que saber. El hombre que la salvó aquel día. ¿Cuál era su nombre? ¿Aún estaba vivo? Buscó pistas en los registros del ministerio. El progreso fue lento. Le costó años,
pero finalmente logró descubrir la identidad del hombre. Era el vicecapitán de un escuadrón de 100 hombres y se llamaba Vanos. Lo más difícil ya estaba hecho. Ahora que sabía quién era, había muchas maneras de hacer lo suyo. El método más sencillo sería asignarlo al ejército privado de Redmen como oficial supervisor. No sería difícil presionar al Ministerio de la Luna de Ébano para que lo hiciera. Conociendo la afición de su padre por la caza de cabezas, no les extrañaría que se interesara por alguien del calibre de Vanos. La propuesta debería pasar con poca resistencia. Entonces podría tomarse su tiempo para acercarse a él y establecer una relación. La profunda disparidad de estatus social entre ellos haría, sin duda, un amor arduo. Su matrimonio estaría al final de un camino lleno de adversidades. Sin embargo, no importaba. Las llamas de su pasión ardían tanto que estaba dispuesta a abandonar su casa y su familia si era necesario. El amor de Ruby era superlativo. En cuanto a la preferencia, sí, le gustaban los hombres grandes, cuanto más grandes mejor, pero también en cuanto a la calidad. Su amor era un amor ardiente, alimentado por su propia alma. Su calor se derramaba hacia afuera en forma de su apasionada personalidad y la hacía arder por dentro. Por amor, ardería hasta la médula de sus huesos. Por ahora, su mayor deseo era tenerlo cerca. Al alcance de la mano. Pero su plan no llegó a buen puerto. Antes de que pudiera actuar, la princesa Mía se lo llevó a él y a todo su escuadrón a la Guardia Imperial. El escuadrón siempre se había comportado como una especie de compañía mercenaria privada. Eso, unido al hecho de que la princesa ya ejercía una gran influencia sobre sus miembros, significó que incluso el Ministerio de la Luna de Ébano no tuvo más remedio que obedecer. Al final, Ruby se quedó con los fragmentos rotos de un plan fallido, después de que Mía le arrebatara al hombre de sus sueños. ¿Ahora nos metemos en los asuntos amorosos de la gente? Parece que Su Alteza puede ser la quinta rueda, escupió amargamente al cielo. Aunque descargó sus frustraciones, no se detuvo en ellas. La batalla seguía en pie. Llevaba años luchando por conquistar al hombre que atesoraba. Ahora no se detendría. La rendición no era una opción. Desde que Mía se había matriculado en Saint Noel, Ruby había estado esperando y observando para que se presentara una oportunidad. Y cuando consideraba que había llegado el momento, actuaba rápidamente. En realidad, no estaba segura de que su desafío funcionara. Mía podría simplemente negarse a batirse en duelo con ella. La sola idea de que la hija de un duque desafiara a una princesa a un duelo rozaba lo absurdo. Tal maniobra sería impensable en Tearmon. Así que lo hizo aquí, mientras estaban en la Academia Saint Noel. Bajo la autoridad de la Iglesia Ortodoxa Central y el gobierno de Santarefine, la Academia era más tolerante con las transgresiones sociales. Al ser un lugar donde se congregaba la juventud, los problemas y los conflictos eran casi cotidianos. Simplemente no era posible tratar cada riña como un asunto de importancia interfamiliar o internacional. Además, según los relatos de Esmeralda y Sapfuyas, el carácter de la princesa Mía había sufrido una metamorfosis en los últimos tiempos, convirtiéndose en una persona tolerante que perdonaba fácilmente las pequeñas afrentas. En ese caso, existía la posibilidad de que aceptara el reto de Ruby. Plantear el desafío en los establos y elegir a Lynn Malone como testigo fueron también maniobras calculadas. Al estar en el lado más alto de las cosas, Malone también había llamado la atención de Ruby, y ella había estudiado su personalidad de antemano. Desafiar a Mía en ese lugar específico con el presente era la mejor manera de asegurarse de que los términos del duelo no cambiaran. Teniendo en cuenta que Mía, al parecer, se había sometido a un intenso entrenamiento para preparar el torneo de equitación, no podía mirar a Malone a los ojos y sugerirle un duelo por otro método. Así, Ruby consiguió finalizar el duelo en sus términos. Competir a través de un evento en el torneo de equitación le proporcionó una ventaja abrumadora. Un pasaje de un tratado de táctica que había escuchado en el pasado resonó en su mente. La marea de la batalla comienza a fluir mucho antes de que se libre. El acto de cruzar las espadas es simplemente una formalidad para confirmar el resultado. Es en la fase previa donde se decide el resultado real. Por lo tanto, no valía la pena considerar el riesgo de perder en la batalla. No, era más que eso. Es de él de quien estamos hablando. Estoy tratando de hacer lo mío.
Difícilmente puedo esperar hacerlo sin arriesgar un miembro o dos. O más, mi propia vida, la supervivencia de mi casa. No podría importarme menos. Todos son pequeños precios a pagar. Incluso si ella no tenía ninguna posibilidad de ganar, ella todavía lo haría. Y con gusto, además. Lo que más le dolía no era perder. Era que le negaran la oportunidad de luchar. Cuando el premio era la persona a la que amaba, nada podía ser más doloroso que la incapacidad de intentar ganar. El deseo ardiente que había cobrado vida en aquel fatídico momento seguía ardiendo en su interior, abrasando su corazón y su alma hasta el día de hoy. Sirvanos, lo traeré a mi lado, de una forma u otra. Ruby Etoile Redmen, la orgullosa hija del duque de Redmen, era una chica apasionada que vivía y amaba como un incendio forestal. Mientras tanto, Mia, que no tenía la menor idea de lo que pasaba por la cabeza de Ruby. Ojojo, finalmente lo lograron. Tengo mi pastel de zanahoria. Todo va según lo previsto, ahora puedo hacer que me vea comer, y justo delante de su cara. Por supuesto, no se trata de una venganza ni nada parecido. Eso sería terriblemente mezquino de mi parte. Se trata de mejorar mi técnica ecuestre, enseñando a ese caballo a tratarme con el debido respeto. Tarareó alegremente para sí misma y se dirigió a los establos. HMHMM. Ah, este es un pastel tan delicioso, dijo mientras alardeaba del pastel delante de su némesis. Solo míralo, ¿no se ve sabroso? No, ¿no quieres comer un poco? Bien, pues no puedes, porque es todo mío. Y me lo voy a comer aquí mismo mientras tú, no, es mío. Dámelo, no, mi pastel. Y así, Mia compartió su tarta de zanahoria con Quolan como una verdadera amiga, y las dos llegaron a conocerse un poco mejor. Al final. Para su plan de venganza del pastel de zanahoria, al menos.